En esta ocasión tenemos un problema correspondiente a dinámica. En este problema se trata de un plano inclinado con roce, un ángulo de inclinación de 33 grados, ¿no es cierto? Dos masas con las que se muestran y se pide calcular la tensión y la aceleración del sistema. Para ello es sumamente importante tener presente en la realización de dos diagramas de cuerpo libre. Hay un diagrama de cuerpo libre que trabaja con este ángulo de acá. Y quiero explicar principalmente qué sucede con ese ángulo. Sucede lo siguiente, que ese ángulo está representado en este sector, en esa inclinación, ¿ya? Entonces, siempre ese ángulo se va a repetir acá. Siempre adyacente al eje Y, porque este va a ser el eje Y. En esta línea va a estar actuando la fuerza-peso. ¿Qué sucede? Que si el ángulo pierde inclinación, cada vez, fíjense el vector de abajo, se va acercando a esa línea. Ahí se acercó completamente. Quiere decir que en esta posición de acá, quiere decir que el plano es horizontal. Entonces, la componente Y está sobre el eje Y. Si inclinamos el cuerpo, si se fijan, se va alejando siempre a un cierto ángulo de la horizontal. Tanto que si lo inclinamos completamente, se invertirían los ejes, ¿no es cierto? De esa forma. Entonces, ahora el movimiento estaría en el eje Y la componente que antes era X pasó a formar parte del eje Y. Para poder realizar una explicación de los dos diagramas de cuerpo libre, acá tenemos uno y abajo tengo el otro. Entonces, como lo pueden apreciar, acá tenemos lo que es la fuerza de roce, hacia acá porque el movimiento va hacia allá. Tenemos lo que es la tensión arrastra el cuerpo de 5. Este es el diagrama de cuerpo libre desde 5 kilogramos. La fuerza-peso, actuando siempre así como una plomada. Y la componente Y, componente X de la fuerza-peso. También tenemos la normal, que es la fuerza de reacción, en este caso, correspondiente a la superficie. ¿Qué sucede? Sucede que el eje X sería ese y este sería el eje Y. Entonces lo que podemos hacer es girar esto. Si lo giramos acá, va a quedar de la siguiente forma. Como pueden observar, ahí lo giramos y queda un poquito más entendible. Entonces, queda claro que ese es el X y este de acá es el Y. En cambio, el otro cuerpo tiene solamente en el eje Y, no hay nada en el eje X. Y tampoco hay ninguna fuerza de reacción normal porque no está en contacto con ninguna superficie. Recuerde que la superficie genera esa fuerza de reacción normal. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza-peso de cada uno. Es decir, esas fuerzas van siempre como una plomada directo hacia abajo. Vamos a calcular la fuerza-peso 1, le vamos a llamar a este cuerpo, y 2 a este otro cuerpo. Entonces, la fuerza-peso 1 va a ser la masa 1 por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Tenemos acá mismo la fórmula, ¿cierto? Entonces, la fuerza-peso 1 es la masa 1, que son 5, por la aceleración de gravedad, que son 9.81. Eso, cuando lo ingresemos en la calculadora, obtendremos 49.05 newton. Y la fuerza peso 2 es la masa 2 por la aceleración de gravedad. Esta fuerza peso 2 es la masa 2, que la masa 2 es 7. Entonces van a ser 7 kilogramos por 9.81. Esta fuerza peso 2 nos da un valor de 68.67. 68.67 newton. De esa forma tendríamos las dos fuerzas pesos, ¿ya? Para cada cuerpo. Entonces, acá anotamos los valores obtenidos previamente. Tenemos los dos diagramas de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Es sumamente importante saber estas fuerzas, que son la descomposición de esta fuerza-peso, ¿no es cierto? Que es la fuerza-peso 1. Entonces, vamos a comenzar con la fuerza-peso 1, pero para X. Esta va a ser la fuerza peso 1, que son 49.05. Y en esta ocasión, para X es seno.
porque el ángulo, que es 33, no se encuentra adyacente a dicha componente. Por eso es seno. Bueno, eso aproximadamente es 26.72 newton. Aproximadamente. Lo mismo sucede con la fuerza peso 1, pero en el eje Y. Y en el eje Y va a ser los 49.05 por el coseno de 33, porque en este caso sí se encuentra adyacente. Aproximadamente obtenemos 41.14 newton. De esa forma se obtiene la siguiente información. Entonces podemos establecer lo siguiente. Esa la tenemos, esa de arriba también la tenemos. Falta la normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza de roce se calcula con esta fórmula que aparece acá, como pueden apreciar ustedes. Como en esta ocasión, la normal, ¿no es cierto?, de reacción, esta reacción normal, está en equilibrio con la fuerza peso. Esta es la fuerza peso 1 en I, ya ambas son iguales porque están en equilibrio. Entonces es mucho más sencillo calcular la fuerza roce. En esta oportunidad no mostraré la forma matemática de calcular esto, ya que simplemente es igualar a 0 las fuerzas en el eje Y. Entonces esto va a ser la normal. No la voy a enumerar la normal porque es la única normal que hay, por el coeficiente de roce. ¿Ya? Entonces esta fuerza va a ser esta normal, que son 41.14 por 0.4. 0.4. Ya, de esta forma sacamos lo que es la fuerza de roce, ¿cierto? Que sería 16.46 newton. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con el otro cuerpo? El otro cuerpo, que es el número 2, no posee roce porque no está en contacto con esa superficie. ¿Ya? Entonces no tenemos que realizar este cálculo. ¿Ya? Acá, de hecho, tiene una fuerza peso 2, que la poseemos, que es 68.67. Y la tensión, que sería la incógnita del problema, junto a la aceleración. Entonces, para el cuerpo 1, que es este, que tiene una masa de 5 kilogramos, se ha realizado la siguiente representación, en donde tenemos la tensión y estas dos fuerzas, que son la fuerza de roce y la fuerza peso en X, ¿ya? Que sería 26.72 newton. De esta forma, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el eje X para el cuerpo 1. Hacia acá sería positivo. Entonces, de esta forma vamos a establecer que la tensión es la incógnita en esta ocasión y se le restarían las dos fuerzas, que son 16.46, que es la de rozamiento, ¿ya?, menos los 26.72 newton, ¿ya? Eso va a ser igual a la masa, que es la masa de 5, por la otra incógnita, que es la aceleración. Lo que podemos resolver acá es realizar esta suma de dos números negativos, ¿no es cierto? ¿Qué va a quedar? Va a quedar la tensión, que es la incógnita, y va a quedar esa suma de números negativos, que es menos 43.18. Menos 43.18. Y eso es 5 veces la aceleración. De esta forma tendríamos nosotros calculada la ecuación 1. Entonces, en resumen, este cuerpo se mueve en ese eje que está ahí, y forma esta ecuación, que es la ecuación 1. Ahora el otro cuerpo se mueve de forma vertical y nos va a dar la ecuación 2, ¿ya? Con el cual podemos encontrar la tensión y la aceleración del sistema. Entonces, ahora el otro cuerpo tendría un movimiento hacia abajo. Por eso que acá hemos colocado unos signos. Positivo hacia abajo sería en esta ocasión. En el otro fue positivo hacia acá, hacia el lado de la tensión, por eso la dejamos positiva, y estas dos las dejamos negativas porque iban en contra del movimiento. Ya, entonces acá va a quedar así. Va a quedar los 68.67, que es la fuerza peso, 2, positiva, menos la tensión, que es negativa en esta ocasión, acá, negativa. Eso va a ser igual a la masa de este cuerpo, que son 7, por la aceleración del sistema. Esto nos da la ecuación número 2. Ahora, estas dos ecuaciones hay que mezclarlas, ¿no es cierto?, fusionarlas para poder encontrar la aceleración. Acá es importante que tengan
en sí estén orientadas en la misma columna, las tensiones, para poder sumar hacia abajo. Acá los números, sumar números con números, y acá la letra A con la letra A. Es sumamente importante que estén coordinadas estas ecuaciones para poder sumarlas y no tener ningún inconveniente. Acá estas dos tensiones se cancelan, se hacen cero, y acá la suma de S más S da un valor de 25.49. 5 más 7 son 12, serían 12 por A. Ahora, 12 pasa dividiendo. Entonces, como dije, este 12 queda acá dividiendo. Pasaría de esta forma, justo ahí. Entonces, en calculadora obtenemos la aceleración, la cual tiene un valor de 2.12 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente. ¿Ya? Ahora, esta aceleración la vamos a reemplazar en la primera ecuación que tenemos acá arriba. Esto es con el fin de poder calcular la tensión. Entonces, la tensión, que es la segunda incógnita, va a ser igual a... Estos menos 43.18 pasan como más 43.18 más 5 por la aceleración, que es 2.12, recién calculada. 2.12. Con eso nos va a dar el siguiente resultado. Nos va a dar un resultado de 53.78. ¿Ya? Lo vamos a dejar aproximadamente en 53.8. Puesto que si reemplazamos esto en la otra ecuación que habíamos definido anteriormente, va a dar 53.83, ¿ya? Entonces, para que no exista discusión, por el tema de aproximaciones, lo dejamos en 53.8. Y recordemos que la aceleración era de 2.12 metros sobre segundo al cuadrado, que en este caso era la otra incógnita. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.